todos, bienvenidos al primer módulo y al primer subtema de este módulo de investigación, ética de la investigación, y el día de hoy hablaremos específicamente sobre qué es la ciencia. Normalmente este concepto tiene muchas implicaciones y además el concepto de ciencia está muy restringido al tema específicamente empírico o al tema también experimental o al tema matemático. Sin embargo, veremos que no es de esa manera. En primera instancia, vemos que desde la antigüedad, con los primeros filósofos, Platón y Aristóteles, hablan específicamente que el concepto de ciencia no tiene nada que ver con la situación específicamente empírica, experimental, matemática. Para Platón podemos verlo en el Teeteto, podemos verlo en el Timeo, donde él explica que el concepto de ciencia tiene que ver con conocimiento. Podríamos también observar que en el famoso mito de la caverna de Platón, que se encuentra en el libro de la República, en el libro séptimo, dice Platón que hay un estadio, hay una línea, hay una forma en la cual vamos creciendo en el conocimiento. Y para Platón, cuando hablamos específicamente de ciencia, implica y significa filosofía. Por otra parte, Aristóteles va a mencionar que el concepto de ciencia es una virtud intelectual. Y este concepto, el de Aristóteles, es el que va a predominar desde la antigüedad hasta el momento del siglo XIX. Para toda la época medieval y también para muchos pensadores de la época moderna, van a concebir que la ciencia como tal es una virtud intelectual. Así podemos ver tal vez a Nicolás de Cusa, Nicolás Copérnico, podemos ver Galileo Galilei, podemos entender a René Descartes, podemos ver también a Isaac Newton, Leibniz, Pascal y los grandes científicos de ese momento que se consideraban en ese momento la ciencia como una virtud intelectual. El momento de quiebre se da específicamente en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, casi 1850, con un pensador francés que es Auguste Comte. Auguste Comte va a proponer una fórmula totalmente novedosa que significa el positivismo. Para Comte, el positivismo es el estadio más importante que tenemos que alcanzar como humanidad, porque para Comte existen tres estadios. El primer estadio es el ámbito netamente mítico, religioso, y esto lo podemos ver con los griegos, los romanos, los asirios, los sumerios. También podríamos verlo también aquí en la parte de México, lo que conocemos como México, en la parte precolombina con los aztecas, los mayas, y en Sudamérica con los incas y las demás formas de vida. Y además, para Comte, todo esto estaba impregnado con mitos, no se daba una explicación científica, sino se recurría al ámbito religioso. El segundo estadio que propone Comte es el estadio metafísico-filosófico. Y para esta situación, Comte lo que va a reflexionar es que la filosofía natural va a dar una explicación más certera de lo que habían hablado los antiguos a través de poemas y a través de mitos, porque no se podía explicar que Zeus, que Poseidón fueran los causantes de algunos desastres naturales. Y por lo tanto, la filosofía natural va a empezar a reflexionar, va a empezar a utilizar la razón natural para explicar esos fenómenos y que no se podían atribuir específicamente a los dioses. Y Comte va a decir que existe el tercer estadio, que es el positivismo. Comte menciona que apenas estaba iniciando este tercer estadio, no se había llegado ni siquiera con la revolución científica o la mal llamada revolución científica, sino que fue o va a ser muy posterior. Y que uno de esos momentos cruciales que va a surgir el positivismo es gracias a la sociología y que va a empezar a desarrollar Emil Durkheim. Esta situación del positivismo la podemos ver también en nuestro país y específicamente en el periodo que conocemos como el Porfiriato. Porfirio Díaz envía a varios científicos, envía a varias personalidades, envía a varios personas de gobierno para que aprendan de Comte, específicamente de él,
el positivismo y regresa en estos personajes a México influyendo en la educación. Es por esta razón que podemos ver que a partir de este momento del Porfiriato hasta la fecha, el concepto de ciencia también tuvo una repercusión en nuestro país. Este concepto ya no es una virtud, sino que ahora va a ser solamente todas aquellas cosas, todos aquellos hechos que van a ser comprobados a través de la ciencia empírica. Y con la ciencia empírica nos referimos a la matemática, a la física, a la biología y a la química. Y teniendo estos elementos de base, vamos a eliminar, por lo tanto, el conocimiento teológico, filosófico y que podríamos llamar humanista. Por otro lado, va a haber una corriente totalmente antipositivista en México y que va a estar liderando José Vasconcelos, Antonio Caso, que van a ser filósofos mexicanos importantes y que tienen puestos también importantes en México, como la Secretaría de Educación Pública, donde ellos van a empezar a transformar esta realidad y decir que en las matemáticas no son suficientes para explicar la realidad, que la física es también importante, pero no agota completamente el conocimiento y que por lo tanto estas ciencias humanas van a ser importantes. Algo interesantísimo que hace José Vasconcelos es traducir varias de las obras griegas, como es el caso de la Odisea y de la Ilíada, del griego antiguo al español, y va a hacer que los niños de primaria lean estos textos también para que se vayan nutriendo de una cultura general. Por esta razón, concluyendo, vemos que la ciencia no podemos delimitarla solamente al ámbito matemático, físico, químico, biológico y también médico, sino que el concepto de ciencia implica para los griegos antiguos conocimiento y que este conocimiento es bastante amplio y que no se puede reducir solamente a un aspecto como puede ser el numérico. Por lo tanto, en este módulo concluimos que la ciencia es un cierto tipo de conocimiento que también es una virtud, pero que no se restringe solamente al ámbito numérico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.